Hola, soy Janet Huerta, directora de Abogado Digital, y tengo el gusto de presentarles hoy nuestro nuevo podcast LegalX, Innovación en la Gestión Legal, el cual sintetiza nuestra visión sobre la gestión y operaciones legales, teniendo en consideración los tres pilares de la transformación digital: las personas, los procesos y las plataformas. Todo esto orientado hacia la experiencia del usuario. En este podcast retomamos la esencia de nuestros webinars y del foro digital de innovación legal que veníamos haciendo, y además integramos nuestra experiencia acompañando a los departamentos legales y despachos en sus procesos de transformación. Estaremos trayéndoles entrevistas de los actores más importantes del ámbito legal en toda Latinoamérica y ofreciendo una muestra de las nuevas visiones, la innovación y la tecnología que están haciendo que la práctica legal se modernice. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de LegalX, Innovación en la Gestión Legal. Yo soy Janet Huerta, directora de Abogado Digital, y hoy tengo para ti una conversación profundamente transformadora. Conocí a Rosana Abril hace apenas unas semanas en el Congreso Latinoamericano de Gerencias Legales en Perú. Nos cruzamos en una cena y en una esquina de la mesa escuché decir: yo me dedico a la abogacía holística. Ese término me explotó la cabeza. ¿Abogacía holística? Nunca lo había escuchado. Me acerqué y empecé a conversar con ella, y después de un par de minutos supe que tenía que invitarla al podcast. Rosana es argentina, abogada ambientalista y también especialista en muchas materias del derecho tradicional, como arbitraje, derecho tributario, pero su historia no se quedó ahí. Ella se fue a recorrer un camino holístico en donde se certificó como coach ontológica, se formó también en neurociencias, derecho colaborativo, bioneuroemoción, física cuántica y derecho sistémico. Es autora del libro Abogar Emergente y creadora del método Abogar, un proceso que integra coaching jurídico, pensamiento sistémico, transgeneracional y física cuántica para transformar no solo los conflictos legales, sino también la conciencia de quienes lo viven. Hoy, Rosana lidera un movimiento que fusiona el derecho con la sabiduría interior. Habla de contratos conscientes, de cómo constelar un juicio, de cómo dejar de ver los conflictos desde el miedo y empezar a mirar al conflicto como un portal de evolución. Y sobre todo nos recuerda que los abogados no tienen que elegir entre el alma y la ley, sino que se pueden entregar ambas para construir el nuevo orden para una nueva humanidad. Así que si alguna vez sentiste que el derecho ya no te hacía sentido, te rompió el corazón o que había una forma distinta de ejercer tu profesión, este episodio es para ti. Bienvenido a este viaje hacia la abogacía holística, hacia la abogacía cuántica del futuro. Hola, hola, bienvenidos a todos ustedes, abogados digitales, a este nuevo episodio de LegalX, Innovación en la Gestión Legal. Yo soy Janet Huerta, directora de Abogado Digital, y pues hoy tengo, la verdad es que un episodio súper especial para todos ustedes, con una invitada que apenas conocí en el Congreso Latinoamericano de Gerencias Legales, que estuvimos hace unos días en Lima, en Perú, y estaba yo en una mesa cenando, y de pronto había dos mujeres por ahí en la esquina platicando, y de pronto me saltó este término que dice: pues yo me dedico a la abogacía holística. Y yo decía: wow, ¿no? ¿Qué es eso? Ese término nunca lo había escuchado en la abogacía. Y de pronto empiezo a platicar con este mega personaje, Rosana Abril. Ella es argentina y resulta que ella, siendo abogada, pues saltó y dio un brinco a todo este mundo de las constelaciones familiares, de la psicología sistémica, pero regresó y lo fusionó. Así que, pues Rosana, que está encabezando este movimiento de la abogacía holística, está aquí con nosotros. Bienvenida a este podcast, Ros. Ay, gracias, Janet. La verdad que estoy muy feliz, te agradezco un montón la invitación y nada, feliz de haberte conocido y haber platicado todo lo que platicamos. Y pues esa es la intención. La verdad es que tuve unas pláticas increíbles con Rosana y le dije: no, tienes que venir a este podcast a compartir un poquito de todo esto. Hablamos de
contratos conscientes, de cómo ella hace constelaciones con sus asuntos legales, de cómo existe esta posibilidad de una nueva visión del derecho, de una nueva visión de solucionar los conflictos, que al final es lo que hacen también los abogados, pero desde una perspectiva consciente para la creación de una nueva humanidad. Así que, Ros, cuéntame un poquito nada más de este término. Para ti, ¿qué es una abogacía holística? Bueno, la abogacía holística que yo, o sea, básicamente la que yo practico, porque hoy literalmente practico eso, ejerzo de esa forma, es una combinación, es una integración de disciplinas. Es la integración de la abogacía clásica, porque sigo siendo abogada, conozco la ley, conozco la parte formal, conozco los procesos, conozco, no sé, cuando me traen un tema, si hay una rescisión de contrato, si hay un divorcio, si hay una quiebra, si hay una estafa. Todo eso lo entiendo porque tengo 25 años de abogada clásica, una vida. Y al mismo tiempo le integro actualmente no, en realidad ya hace varios años, le integro otras disciplinas. Y para mí la abogacía holística que yo practico, que le puse como, digamos, como título, como en base al método abogar, tiene 4 pilares. El primer pilar es el coaching jurídico. ¿Sí? Yo soy coach ontológico, me certifico como coach ontológico, tanto ontológico como coach en el poder y la política, y estuve bastante tiempo en ese mundo, porque claro, como era abogada ambientalista me interesaba lo que era lo colectivo, lo grupal, lo que era la evolución, digamos, lo más como así social, siempre me gustó mucho lo social. Hice un programa de coaching jurídico que ya tiene 8 años, ese programa tiene mucho tiempo. Ahí empecé a entregar y entrenar habilidades blandas a los abogados, habilidades de escucha, de inteligencia emocional, de comunicación no violenta, de lenguaje claro y transparente, incluso de la frecuencia vibratoria del lenguaje, porque cuando empezamos a ingresar cada vez más profundo vemos la frecuencia vibratoria del lenguaje y los abogados creamos realidades con el lenguaje, todo el tiempo, todo el tiempo. Y dirigimos los destinos de las personas. Entonces, ese es el primer pilar. El segundo pilar es el pensamiento sistémico, es la ciencia sistémica, pensamiento, ciencia y conciencia sistémica, cuya base, pero no es exclusivo, cuya base están en las constelaciones. Ahora, en el pensamiento sistémico tenemos PNL, tenemos enneagrama, tenemos un montón de otras herramientas, tenemos sistémico organizacional, que eso se aplica en lo sistémico cuando se trata de un tema de una sociedad, de un emprendimiento, de una gran empresa, de una pequeña empresa, de lo que es una organización. Entonces tenemos pensamiento sistémico. El otro pilar es el transgeneracional, el conocimiento profundo del árbol genealógico. Es el otro pilar. Y que no es únicamente saber hacer el árbol, que eso es una parte, es entenderlo, leerlo, comprender el origen, la raíz de ese conflicto. Porque todos los conflictos, Janet, todos, la pelea con el vecino, la pelea con la pareja, la pelea con los socios, un accidente de tránsito, un tema con el Estado, un tema penal, todos tienen una raíz, ¿sí? En la persona. O sea, son expresiones, son como el síntoma de algo interno o ancestral no resuelto. Entonces, conocer cómo funciona el árbol y el lenguaje que tiene, porque tiene su propio lenguaje, entender su lenguaje es parte también de este pilar de la abogacía holística. Y el cuarto pilar es la física cuántica. Es la física cuántica, ¿sí? Ahí tengo tengo todo un programa sobre la física cuántica, la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg, el transurfing, o sea, hay diferentes herramientas dentro de la física cuántica que cuando nosotros como abogados la conocemos y la comprendemos utilizando todas estas herramientas, por eso te digo integradas, por eso es una integración, entonces abordamos la situación desde vamos a poner términos 3D, legal, ¿sí? Formal, pero por otro lado, a través del otro proceso paralelo, que es un proceso que puede necesitar una constelación o no, puede necesitar un análisis del árbol o no, hay como una mezcla
de herramientas. A partir de ahí, entonces, empieza a cambiar algo dentro de la persona, en su percepción o su comprensión del conflicto, y crea una nueva realidad en relación a ese conflicto. O sea, el síntoma empieza a cambiar porque cambió el origen. Entonces, todas estas herramientas, por eso para mí es una abogacía holística, y es una abogacía holística porque acá siempre hago esta distinción, porque hay mucha gente me escribe, ¿no? Yo también soy abogada holística y tiro el tarot y hago Reiki, y está todo bien, tirar el tarot, hacer Reiki, pero la forma que para mí, encima soy súper como, siempre fui como muy estudiosa, ¿viste? Necesito probar las cosas que funcionen, me gusta que sea serio, que sea aterrizado. Para mí tiene estos 4 pilares. O sea, además, si querés tirar el tarot, tiralo. Si querés prenderle la vela a Los Ángeles, prendéselo. Hacé lo que quieras. Está todo bien, porque me ha pasado, no, Ro, porque yo le dije al cliente que prenda la vela. No, seguimos siendo abogados. Seguimos siendo abogados. No somos terapeutas, no somos gurú, ¿sí? Ni magos, somos abogados, nada más que incluimos todas estas herramientas que nos permiten identificar todos los movimientos. Primero, trabajo con las leyes universales, además, con la ley del uno, las leyes del Kybalión, hay 36 leyes más universales. A través de todo eso nos permite identificar la raíz, el origen de ese conflicto, y desde un cambio de percepción, desde un trabajo que hago con el cliente, va cambiando la expresión de ese conflicto. ¿Y cómo es que va cambiando? Y suceden cosas como, por ejemplo, la hermana que nunca le hablaba de repente quiere hablar y quiere sentarse, o cambió el juicio, estaba frenado y cambió el juez, y de repente pasó un juzgado y se empieza a mover. Y no es... a mí te tengo que confesar algo que me sale decírtelo, no sé por qué, pero a mí siempre, yo siempre como que intuitivamente sabía que había algo por ahí, pero no quería ingresar en ese campo porque, porque es muy poderoso. Y sentía que podía llevar también en muchos casos, a la manipulación digamos, de la creación de la realidad. Y, y recién ahora como que lo estoy compartiendo porque ahora creo que sí estamos en una conciencia colectiva donde lo que es manipulación, extorsión, se cae solo. Entonces, no es que yo hago esos movimientos porque quiero ganar el caso o le quiero sacar tal cosa al otro. No, no. Es porque veo esa raíz, quiero resolver el conflicto, quiero ver qué me está enseñando ese conflicto para mi proceso evolutivo, para el proceso evolutivo de mi clan, pues está todo relacionado con el clan, aunque sea un accidente de tránsito, aunque sea el reclamo del Estado, no importa. Y además para la evolución de la humanidad. Porque esto, cuando nosotros vamos con esta conciencia de ver el conflicto como un maestro y utilizo estas herramientas holísticas y concretas también, hay algo que se empieza a mover, que es un salto en el cambio de la conciencia individual del clan y del colectivo. Y esa es, para mí, el gran regalo también de la abogacía holística. El gran regalo. Oye, Ros, y cuéntame un poquito, entonces dices, ok, hay que hacer una distinción, seguimos siendo abogados, no somos terapeutas, pero digamos, un cliente llega contigo, ¿no? Con un asunto o con un conflicto, ¿cómo integras, o sea, cómo se ve en una sesión, digamos, de consultoría o ya de un caso, presente este paradigma? Dices, a veces puedo o no hacer una constelación, pero ¿cómo lo integras dentro de esta consultoría? Los clientes que me buscan son clientes que saben que yo trabajo así porque mi oferta es así. Yo ofrezco abogacía holística, el método abogar, presento mi propuesta y los clientes me buscan, ¿sí? Y la gente que me busca es gente que ya está, lo quiere resolver, no quiere matar al otro, no quiere sacarle lo que no le corresponde, pero lo quiere resolver y quiere, mirá lo que te digo, Janet, la mayoría entender por qué está pasando lo que está pasando. Entonces, primero que ya llega un cliente con otra apertura, pero que también tiene que resolver un contrato, que tiene que resolver un juicio, que tiene que resolver un tema con su empresa o con una sucesión o con sus socios, también tiene eso.
Entonces, ¿qué hacemos? Primero me cuentan el caso. A ver qué está pasando. Ah, bueno, no hay riesgo, no tenemos que poner una medida cautelar, no tenemos que contestar una demanda. O sea, primero veo, ¿no? Desde la técnica legal clásica, dónde la persona está parada legalmente. Es muy interesante porque la mayoría no hay grandes riesgos. ¿Qué pasa? Nuestra formación como abogados es ver miedo en todos lados. No, hagamos rápido esto porque puede pasar tal cosa. Responder rápido al otro porque puede pasar tal otra. Y todo es miedo, 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 miedo y desconfianza. Entonces, cuando lo vemos, digo, no, tranquila, acá, esto, para que esto pase, tiene que pasar todo esto. O para que esto no pase, tiene que pasar todo esto. No es necesario, ¿sí? Entonces ya primero veo esa parte. Paralelamente, mientras estoy escuchando, por eso el coaching, el entrenamiento que yo doy en coaching jurídico es tan importante, porque vamos escuchando diferentes cosas y mientras voy escuchando, lo primero que empiezo a hacer generalmente es el transgeneracional. Digo, a ver, ¿cuándo cumplís años? Tú, y escribo. Y tu papá, tú, y escribo. Y tu mamá, y no importa el tema, de nuevo. O, qué sé yo, te cuento un caso del otro día, que me llamó una mujer que estaba con una clausura en su empresa grande por un tema del agua y ella quiere vender el lugar, lo quiere alquilar, es un lugar enorme, es como casi una manzana, es un edificio grande y no puede porque lo tiene trabado por ese tema del agua. Y, y cuando me empieza a contar, resulta que este lugar era del marido, era el sueño del marido, porque era profesor de educación física, y en realidad el marido, como ahí no logra lo que él quiere lograr, se suicida. Y se queda ella con el lugar ¿sí? Fíjate, entonces a partir de ahí empezamos a hacer el árbol, empecé a dibujar, yo a ver si tengo alguno por acá, te lo muestro. Yo empiezo a dibujar, yo soy un desastre, ¿no? De desastre, bueno, soy cero, no es que estoy, ¿cuándo? No, empiezo a dibujar, y ahí empiezo a hacer las conexiones. Ah, ¿y tu marido cuándo cumplía años? ¿Y cuándo compraron? ¿Cuál es la fecha de la escritura? Tal fecha. Ah, ¿y cuándo fue que te clausuraron? Tal fecha. Todo eso, las fechas, el árbol genealógico habla por las fechas, estaba en línea con la historia de ella con una de sus hijas. O sea, empezás a entender, Janet, todas las dinámicas invisibles que están atrás de ese conflicto. Entonces, ¿qué hago con ella? Resolvemos lo que teníamos que resolver, que ya era una cláusula para un contrato, para poder mover ese contrato. Y por otra parte le digo, bueno, ¿ahora querés trabajar conmigo? Sí, quiero trabajarlo. Bueno, primero, sí, autorresponsabilidad. Denuncian, acá yo no te lo voy a resolver, lo vas a resolver vos. Y tenés que trabajar en todo tu propio, en este caso, en el caso de ella, en tu propia historia con ese lugar, ¿sí? En tu propia historia con tu marido, el que se suicidó, que encima, bueno, fue bastante traumático. Y a partir de ahí yo ya tengo, como ya lo hago hace mucho, ya tengo como material que sé que la gente sí o sí tiene que ver. Entonces yo lo tengo grabado. Entonces entra a una plataforma, ven el material y luego nos juntamos y empezamos a hacer. Si tenemos que hacer una constelación, hacemos. Si tenemos que hacer una grupal, yo en todo les pongo sí o sí, 2 grupales tenés que venir. Hacemos grupales. Quizás tenemos que hacer una conexión cuántica, que es otra herramienta que yo tengo. Hacemos una conexión cuántica, ¿sí? Todo eso empieza a generar un cambio dentro de la persona y empieza a cambiar el escenario afuera. Entonces, cuando cambia el escenario afuera, entonces, bueno, ahora ¿cómo hacemos? Me llamó el inquilino o me llamó la inmobiliaria. ¿Qué te dijo tal cosa? Bueno, contestale tal cosa. O si querés, te acompaño a la reunión y le vamos a decir tal otra. Entonces es como no danza, pero como una combinación de las dos cosas. Te voy a contar un caso para que lo veas todavía más claro, por si no fui clara, porque este está muy bueno. Vino a verme un hombre, no sé si en México está, pero acá las falsas denuncias de género están a la orden del día, ¿sí? Porque son formas extorsivas y de manipulación. O sea, que van a denunciar agresión. Denuncian violencia cuando no hay, pero es una forma de extorsionar, te sacó la casa, te sacó plata, te sacó. Sí, es tremendo. Es más, estoy haciendo una investigación de eso, ya te lo voy a compartir. Este hombre
tenía su casa, sus hijos, su segunda mujer, ¿sí? Y esta segunda mujer encima del Poder Judicial, ¿sí? Todo el Poder Judicial. Y la ex mujer de él, su primera ex mujer, jueza, también del Poder Judicial. La ex mujer hizo conmigo todos los programas y ya es una profesional holística. Todavía sigue estando ahí, pero ella cuando se retira de ahí, como que ya está aplicando todo esto. Entonces, ¿qué le pasa a este hombre? Lo denuncia la otra, la nueva, y lo echa de su casa, de la casa de él. Lo saca de su casa y tengo 2 chicos chiquitos. El tipo desesperado, porque aparte no había pasado nada, pero ella le dijo, yo te voy a destruir y te voy a sacar lo que quieras porque tengo toda la ley a mi favor, así está pasando. Bien extorsivo es. Y eso lo hacen los abogados también, obviamente, ¿no? Y lo saca. Entonces la va a ver a su exmujer con la que no se hablaba, la jueza. Y la exmujer le dice, mira, tenés que hablar con Roxana, tenés que hablar con mi maestra. Habla con Roxana porque esto solamente lo tenés que trabajar desde otro lugar. Yo ya en esta justicia, entre comillas, no creo. Entonces él me viene a ver y empezamos a hacer todo un trabajo. Él re prolijo, venía impecable todas las semanas, todo lo que yo le daba lo hacía, porque tienen que hacer mucho trabajo personal también. Por eso es como, si bien no es una terapia, tenemos que tener herramientas terapéuticas y tenemos que tener mucho trabajo nosotros, los abogados, nosotros también, los facilitadores, porque es como una ley universal, no puedo dar lo que no tengo. Entonces, sí o sí. Él hizo todo, todo, todo. A los 2 meses, el juicio se empezó a dar vuelta a favor de él. Todo. Todo a favor de él. Todo empezó a cambiar, ¡tuc!, la escena a favor de él. El abogado de él, clásico, feliz, buenísimo, le decía, ahora vamos a hacer una cosa, vamos a pedir a ella la pericia psiquiátrica, vamos a demostrar que es una psicópata, narcisista y no sé cuántos títulos más, y una bipolar, y bla, 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 y le vamos a sacar a los chicos, y vas a volver a tu casa. Y él me lo cuenta, me dice, ¿qué hago? De ninguna manera, le digo. No, ella va a ser toda la vida la madre de tus hijos, los chicos son chiquitos, ¿sí? No vamos a utilizar esto para manipular la situación, porque no sirve, y no, vas a pedirle a tu abogado que no, si querés seguir trabajando conmigo, obviamente, si no, hace lo que quieras, pero yo ya no estoy, vas a decirle a tu abogado que no, y vas a buscar la forma de sentarte con ella en algún momento a hablar. No, pero yo estoy enojado. Está bien, cuando vos estés listo, yo te preparo para esa conversación. Yo los acompaño hasta que, o sea, todo el trabajo que voy haciendo, además, Janet, es ir acompañándolos, porque ellos también están dolidos, las personas que, para acompañarlos para esa conversación difícil. Por eso yo siempre digo que el abogado humano del futuro o del presente inmediato es un abogado que pueda acompañar y preparar a las personas para sentarse a tener una conversación difícil. Son conversaciones difíciles. Entonces él hizo tal cual lo que le dije. Y ahora está ahí empezando con ella. Ella como, claro, el campo empieza a cambiar. Como él empezó a cambiar, el campo cuántico de ella también. Que bueno, que por qué no hablamos, que no sé qué. Pero no porque está perdiendo el juicio. No importa porque están hablando. Ah, no, porque otro diría, bueno, como está perdiendo, no me importa porque están hablando. Entonces, es el cambio de paradigma, ¿entendés, Janet? Y sabes, Diego, también me encanta aquí esto que hablas tú como del tema de la frecuencia, ¿no? Desde la física cuántica. Esto que decías de que de pronto los abogados están un poco desde el miedo, que disfrazado le llamamos como gestión de riesgos, ¿no? Pero recientemente yo también tuve una sesión con un abogado que en este presentación a los socios de una empresa de gestión de riesgos, los socios salieron completamente apachurrados, con miedo de hacer el negocio, ¿no? Y eso creo que es de pronto es algo que lo escucho mucho, ¿no? El abogado es el guardián, el gestor de los riesgos, pero ya cuando estamos actuando desde esa vibración, o sea, inclusive a mí me impactó en esta sesión que te digo, porque el impacto como dijiste, las palabras del abogado y la visión que compartió el abogado tuvo en estas personas para inclusive como un poco decir, híjole, mejor no hago esto, mejor no hago lo otro, y el negocio se ve, digamos, apachurrado, ¿no?
Y creo que otra parte que me encanta de esto de la frecuencia, porque también escucho en muchos foros el tema de la ética, la integridad, ¿no? Un poco, pero un poco desde lo conceptual, pero esta parte que tú cuentas de decir, a ver, esto no es que ética o integridad, esto es una frecuencia, ¿no? Y en el momento en el que tú tomaras en este juicio una decisión de ir a acusar a tu ex esposa de que tiene un tema psiquiátrico, cuando no es así, ya automáticamente bajaste la frecuencia. Eso, como dijiste, va a cambiar el campo del asunto y eso tiene consecuencias, ¿no? Entonces no es por un tema nada más de que, ay, no, es ético, no es ético, no, es que las consecuencias son reales de una frecuencia y tú decides, ¿no? En qué frecuencia quieres estar y tú decides también como, a mí eso me encantó y lo admiro mucho de decir, pues yo no me bajo de aquí, no porque esté bien o esté mal, porque esta es la frecuencia en la que yo decido vivir, ¿no? Sí, incluso ya te decía, no es que quiero tener el cliente, no, si no trabajamos en esta línea, no sigo y no se me mueve un pelo. Y la gente que se compromete lo hace y las cosas le funcionan. Mira, hay un par de cosas, Janet, que dijiste que son re importantes que me gustaría como resaltar. El miedo. Toda la ley, todo nuestro sistema está basado en el miedo. Y el miedo es una frecuencia baja, donde yo ahí pierdo mi poder como abogado, como persona, como todo, y se lo entrego a otro, ¿sí? Y hay un libro que yo le doy a mis alumnos, yo entreno a los abogados en esto, que siempre se los recomiendo, como que es de una psicóloga, Marta Nausmann, que es La monarquía del miedo. Cómo desde los siglos de la humanidad nos han manipulado a través del miedo. Y la ley es como decirte, las leyes en general son como el gran instrumento para seguir alimentando el miedo. Entonces, yo no digo la ingenuidad de acá no pasa nada. No, no, ser cuidadosos, pero no alimentar una frecuencia que nos debilita a todos energéticamente. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que decía de la frecuencia, tal cual. Porque si yo estoy, lo que vos decís, la frecuencia es lo que hace el corazón. El corazón está emitiendo, a ver, lo más grande, el poder creador más grande está de la frecuencia del corazón. Entonces yo puedo hablar de ética, puedo hablar de que, pero lo hablo desde acá. Ahora, si en mi corazón estoy todavía vibrando en el miedo, o la manipulación, o la extorsión, o la desconfianza, ¿sí? O la frustración, va a ganar lo que siento, va a ganar lo que siento. Entonces, los programas que yo doy y lo que promuevo es justamente despertar, yo desde el corazón, el poder de nuevo de los abogados, porque a mí me encanta esta profesión y creo que es muy importante, ¿no? Los abogados que hagamos lo que vinimos a hacer, que es crear un nuevo orden, ¿entendés? Un nuevo orden. Entonces, hoy tenemos todas estas posibilidades, estas herramientas y esta apertura. ¿Pero por qué apertura? ¿Porque no sirve lo que hicimos hasta ahora? ¿O porque quizás sirvió en un tiempo pero no está sirviendo? No funciona. Los tribunales son un caos, los formalismos, o sea, se pierden en el proceso Kafka. Nos perdemos, viste, en los formalismos y el formulario y el certificado y la gente no se sienta a hablar. Entonces, un abogado que tenga este poder humano de lograr que personas que están en conflicto, personas individuales o grupos, ¿sí? Yo también lo trabajo con grupos, con colectivos, puedan tener un espacio seguro emocionalmente, donde no se sientan en una trampa, para tener una conversación, para solucionar sus problemas y seguir adelante, porque si no seguimos vibrando ahí abajo, es un salto para la humanidad. Entonces, para mí los abogados deberían todos empezar a trabajar con todo esto y empezar a trabajarse. Y también en donde, como dices, que se solucione de raíz, ¿no? Porque así como vemos en la medicina, que de pronto hicimos la medicina tradicional, solo aborda el síntoma, te da unas pastillitas para el síntoma y la enfermedad en sí no se va porque la causa emocional no se ha abordado, como que un poco es lo mismo acá, ¿no? O sea, sí, podemos ganar un juicio, podemos, pero al final no se sana el conflicto de raíz si no se atienden estas cosas. Y también
Lo platicábamos, Rosy, ¿qué nos cuentas de esto? Que por un lado tú nos has hablado hasta ahorita de cómo aplica esto en el cliente, pero dices del trabajo personal del abogado en sí y en algún punto yo te contaba que también tuvimos la oportunidad de constelar, ¿no? Con un abogado y resultó que el asunto, su propio asunto, tenía que ver con su propia historia y al final era la misma dinámica. Entonces, ¿qué tanto también, cómo has vivido esto o cómo lo puede aplicar el abogado para entender qué tipo de asuntos le caen, por qué le caen? Eso, bueno, eso, Janet, es así siempre, ¿eh? Bueno, yo este método abogar que aplico con el cliente lo enseño a los abogados. Se los enseño, o sea, les los no es que los capacito, en realidad no estoy despertando memorias que ya las tienen, porque en realidad cuando empezás ahí decís, pero esto claro, o sea, entonces tienen el método abogar, lo hago y lo comparto. A todo el abogado que quiera lo comparto, digo, porque hay mucha gente que va a necesitar este método abogar. Y eso que vos decís es bien sistémico. En una de las formaciones que yo tengo, que es de pensamiento sistémico aplicado al derecho, ¿sí? Eh, Vemos siempre eso. Todos los clientes que llegan y los tipos de casos que nos llegan tienen que ver con el abogado, tienen que ver con uno. Cuando empezamos a identificar eso, que eso sale a través de esa lectura sistémica, cuando digo lectura sistémica es, ya sea que vaya a una constelación y que me constele una abogada, generalmente es mejor que te constele un abogado que es constelador, en un constelador clásico, porque el constelador clásico va a tener una mirada diferente, entonces mejor una abogada consteladora, un abogado, hay muchos. Eh, o también cuando te formás en pensamiento sistémico, decís, bueno, a ver, yo quiero incorporar, no necesariamente que te formes en pensamiento sistémico como abogado, tengas que ser constelador, tengas que constelar, solamente formarte en eso, primero que ahí te vas a empezar a dar cuenta, te caen así las fichas o las tejas, como dicen ustedes, una tras de otra, tac, ahora entendí por qué ahora entendí por qué no me pagaban, ahora entendí por qué me cuesta cobrar, ahora entendí por qué siempre estoy cargando todos los... Como que empezás a entender, y ahí en el proceso de aprendizaje, además lo empezás a trabajar en vos. Entonces, cuando haces ese trabajo, te cambia el tipo de clientes que te llegan. Te cambia todo, te cambia, porque como es adentro es afuera, ley. Entonces, todo lo que te está pasando afuera es un reflejo de lo que te está pasando adentro. Entonces, cuando te formás como en pensamiento sistémico aplicado al derecho, ese trabajo personal que haces, lo llevas luego a tu profesión. Y en ese pensamiento, por eso yo te decía que a veces constelo y a veces no, porque a veces simplemente con tener las reuniones que tengo con el cliente, con la mirada sistémica, sin constelar, ya ahí también se empieza a ordenar para el cliente la información. Entonces, como se le ordena adentro, se le ordena afuera. Hay muchos abogados que me dicen, che, Ro, pero yo no sé si me veo facilitando constelaciones. No importa, no tenés que hacerlo. No, pero sí tenete toda la base. Es como, mira, te voy a poner en este ejemplo. Es como que vos me digas, quiero estudiar profesorado de yoga, pero no quiero dar clase de yoga. Quiero hacerlo para mí porque quiero entenderlo, bueno, esto es lo mismo. De hecho, yo estudié profesorado de yoga, soy profesora de yoga, entre comillas, pero no doy yoga. Es para mi práctica y para entender cómo funciona. ¿Sí? Esto es igual. Entonces, sí que no te quepa duda, Janet, que todo lo que los tipos de clientes, los tipos de socios, los tipos de jefes, los accidentes, todo tiene que ver con vos, todo tiene que ver con nosotros, todo. Totalmente. Y déjenme, les cuento a toda la audiencia que Rosana tiene un instituto, una escuela de la sabiduría en donde imparte todos estos programas de los que les está contando. Ya tiene más de 8 años impartiendo todo esto, así que es un instituto pues formado de que yo la verdad te diré que yo nunca había escuchado a alguien que hablara tan consolidadamente de esto. No sé si exista otro en Latinoamérica, pero en lo personal nunca lo había visto y eso también me va a llevar a mi siguiente pregunta, Ros, porque sí había escuchado, digamos,
de casos de abogados que fueran consteladores o que inclusive presentaran esta propuesta de constelar sus asuntos, ¿no? Eh, y eso hace un par de años, pero la verdad es que de pronto también escuchaba como un poco una resistencia o una crítica a ese trabajo. Y lo que te quiero preguntar es, yo sé que ahorita ya lo tienes muy consolidado y a mí una de las partes que me encantó, yo que también por ahí estoy fusionando diferentes mundos ¿no? Del trabajo personal, espiritual, pero también con el liderazgo consciente en la abogacía y de pronto y de pronto viví como un proceso personal de un poco de miedo, yo le digo, a salir del closet espiritual, ¿no? O sea, como hablar de estos temas un poquito más sutiles en el mundo de la abogacía. En lo personal no es que he vivido una resistencia muy clara, salvo que hacía la reflexión de que hace un par de años un novio que tenía yo abogado sí me cortó porque yo empezaba a creer que en los chakras, en que las emociones causaban tus enfermedades y literal en ese caso sí creo que fui rechazada. Pero, ¿qué resistencias eh, encontraste o al principio, a tus inicios, o si es que encontraste alguna de haber sido de alguna forma juzgada o criticada o no aceptada, ¿no? Este caso que yo te digo de la persona que conocí, inclusive llegó a ocupar en la Comisión de Víctimas en México un cargo y empezó a traer estas constelaciones y los otros comisionados pues empezaban como un poco a criticar que pues eso aquí no se resolvían así las cosas. ¿Qué experiencia has tenido tú? Mira, a mí me pasó, primero te voy a contar respecto de la crítica y te voy a contar cómo llegué acá, porque medio que me pasó al revés a mí. La crítica desde chiquitita, pero desde muy chiquitita, mi mamá toda la vida me dijo, nunca te tiene que importar lo que los demás piensen de vos. Y nunca registré, o sea, realmente sí hubieron críticas, sí hubieron estos poco serios, resistencias. No, no me importa, o sea, pero nunca me importó. Ahora es más, ahora yo hablo y, bueno, a ver, te quiero escuchar. Pero antes era peor. Y sí, cuando he querido ir a lugares institucionales me sacaron volando, o sea, nunca entré en ninguno. En el único lugar que tengo siempre la puerta abierta, de hecho ayer di una conferencia divina en la Facultad de Derecho acá de Buenos Aires, en la UBA, pero, pero y a mí en el fondo como que no me importa, digo, no me importa, yo estoy convencida de esto y voy para el que lo sienta y para el que resuene con esto. Y me ratifica mucho, a veces no te voy a mentir que a veces me pasaba de decir, uy, estaré tan loca porque soy la única que lo ve, ¿no? Y me sentía como bastante sola, no te voy a negar. Y en el momento que yo estaba como en esa crisis, me llegaba, pero era impresionante, o un mensaje de algún alumno o alguien que estaba haciendo el proceso diciéndome, Ro, no puedo creer, me cambiaste la vida, estoy feliz, me volví a enamorar de la profesión, pero siempre, cada vez que tenía un pensamiento así como, uf, me volví loca y más vale que me dedique a la decoración, ¿viste? ¿No? ¿Por qué estoy metida en esto? Eh, tenía algún mensaje como, yo digo, de algún ángel que le decía, che, escribile que va a alargar, ¿viste? Pero en el fondo nunca me preocupó mucho, no, o sea, no me importa lo que piensen de mí, yo estoy muy convencida y siempre estuve muy convencida y el convencimiento no me hace dudar, me hace dudar quizás eso, como que, qué sé yo, a veces en una época no iba a un lugar y iban 3 personas, yo decía, somos 3 nada más los que entendemos esto, o sea, eh, entonces yo digo, estaré un poco pirucha, ¿entendés? Pero no, o sea, es más lo que yo veía desde afuera que tanto lo que podían pensar de mí que ahí nunca me importó. O sea, no lo registro. Cuando yo empecé al revés este camino, yo crecí con una madre muy esotérica y muy espiritual, en una época donde no era así, ¿viste? O sea, yo soy de los años 70, ¿no? En esa época era todo, las mujeres usaban hombreras o sea, era todo una estructura muy rígida, pero mi mamá me daba Lobsang Rampa, el Tao, los médicos del Tíbet, Saint Germain,
me hacía creer en la espiritualidad pero no en la religión, me decía que la religión era política y la espiritualidad era la conexión con lo divino. O sea, yo crecí en ese mundo, ¿sí? O sea, desde chica crecí en lo que era manifestar y aprender a... O sea, para mí era el pan mío de cada día, ¿sí? Por otro lado, mi mamá era bastante inestable en otras cosas, entonces yo decía, no, no, yo quiero estudiar algo que me dé la seguridad económica y profesional y me dé como orden, porque era como muy, todo muy inestable en mi casa, ¿viste? Muy difícil. Pero ¿qué pasaba? Yo me puse me polaricé y estuve en estudios grandes, fui socia de grandes estudios, o sea, tuve una parte como profesional muy interesante, muy académica también, siempre fui de estudiar mucho. Y un día tuve una crisis con un juicio que gané, me tomé un año y medio sabático, casi dos, y cuando volví de ese año y medio sabático, integré todo. Lo que había visto de chica, lo que yo ya sabía, porque yo sabía física cuántica sin saber que era física cuántica. Cuando empecé a leer, esto sí ya lo sé. Me lo enseñó mi mamá cuando tenía 10 años. O sea, ¿entendés? La frecuencia, lo que vos hablabas. Entonces ahí fue cuando lo integré y dije, no, no, esta profesión es alucinante, hay que... Nosotros estamos muy conectados con las leyes creadas por formas de pensamiento humanas, ¿sí? Y ahora estamos yendo a conectarnos con las leyes divinas. No digo que estas estén mal, lo que digo que estas nos tienen como en un nivel. Entonces ahí fue cuando fui integrando, me resulta muy natural integrar y por eso me, me pasa que hay cosas que sé que son complejas, pero al menos lo que me dicen todos, que lo explico de una forma que se entiende. Totalmente. Y sabes qué, Rosa, me viene esto, he escuchado mucho como esta desilusión de la profesión, ¿no? O estos casos que tú dices, me desilusioné de un juicio y casi casi que me fui, ¿no? De pronto he estado trabajando con una abogada más joven que igual no estuvo en la política y en la campaña y esto, y de pronto entró a la tradición mexicana, ¿no? A entender un poco de las culturas ancestrales y está obviamente se le amplió la perspectiva y de pronto dices que ya no me hace sentido estar en el Senado, estar en todo esto en donde estaba y está un poco en un momento de crisis existencial, ¿no? Porque de pronto siento que, pues que no necesariamente todos ven que hay, que se puede, ¿no? Que se puede hacer un derecho consciente. Entonces, en esta desilusión es como, o soy abogada o me salgo y me dedico a otra cosa porque yo no quiero ser parte de eso y quiero ser un ente consciente, ¿no? Entonces, creo que he escuchado varios casos de eso y me encanta porque me gusta que nos cuentes también tu historia porque a la audiencia que esté sintiendo algo similar, como decir que también cabe que de pronto nos vayamos, ¿no? A mí también me pasó de pronto, yo decía, me fui a mi lado espiritual y a la danza de la luna y en un momento me cuestioné y dije, pues es que igual y el tema de los abogados y todo lo que estoy haciendo ya no es lo mío, ¿no? Porque me pasaba también sentir que ya no era congruente y ahora es como entender que regreso por eso me resonó mucho tu historia y sí me gustaría compartir este mensaje porque eh, la fusión de estas áreas del conocimiento es lo que hoy en día se requiere y sí hay cabida para que ya sea física cuántica, yoga, mindfulness, espiritualidad en como la yoga, ¿no? Regresemos, porque yo digo, es que realmente estamos mal en el derecho si no hacemos espacio para esto, porque entonces tenemos socios o personas en un despacho que entran a tanto burnout por las formas de trabajar que pues sí, ¿no? Prefieren salirse. ¿Por qué no podemos trabajar en un despacho de abogacía holística y también tener espacios de bienestar, tener estas conversaciones, ¿no? Entonces, en verdad, a mí me encanta tu historia y sí, pongo la intención de que llegue a los que tengan que escuchar este mensaje para saber que se puede integrar. Te agradezco un montón, Janet, pero un montón de todo corazón que des espacio a esta información porque hay dos cosas. Sí
hay un montón de abogados, como me pasó a mí, que yo me decepcioné, entré en una crisis re grande, fue muy fuerte para mí, fue una traición, un dolor. Como dije en la conferencia, me rompió el corazón la justicia, me rompió el corazón. Y viste cuando te rompen el corazón y decís, bueno, nada, me voy, me suicido, entre comillas, simbólicamente, o sea, salgo de esta profesión. Y cuando hice todo este trabajo, me di cuenta que yo seguía enamorada de la profesión y que la abogacía es algo muy importante para la sociedad. Hay una autora que dice que los abogados, una médica intuitiva, estamos conectados con la ley natural del cambio. Ley natural del cambio. La sociedad necesita un cambio, necesita salir del bucle de la división, de la separación, del miedo, de la pelea, del fanatismo, de la polarización. La sociedad necesita, el mundo necesita salir de tantos hartos de estar polarizados. Siguen polarizados, pero están cansados. Y los abogados estamos conectados con esa ley natural del cambio. ¿Qué pasa? El sistema en el que estamos nos mantiene ahí, no quiere que salgamos. Ahora, si nosotros salimos, trabajamos en nosotros, por eso el proceso que yo comparto en mi escuela, ahora te digo por qué se llama de sabiduría, que yo comparto es para que se vuelvan a rescatar y conectarse con su propósito dentro de la abogacía, porque el mundo necesita a estos nuevos arquitectos de estas estructuras sociales conscientes. Entonces, ¿qué les digo siempre a estos abogados que me dicen, che, Rollo? Yo siempre digo, ¿estás por tirar la toalla? Llámame, hacé mi programa. Pero no porque te quiera vender, o sea, porque ya lo pasé, lo conozco, sé que funciona, sé que no funciona, hace 8 años lo doy, tengo cientos de abogados que lo han hecho, o sea, no es que... Porque el mundo necesita esos abogados, porque hay gente con muchos conflictos, con muchas situaciones, gente muy consciente que quiere trabajar de una forma consciente su conflicto. Entonces, siempre les digo, no te vayas, integralo de una forma ordenada. No sé si vos conocés un poco de astrología, pero yo tengo Virgo en Mercurio, Mercurio en Virgo, no me acuerdo. Mercurio es la mente, y Virgo, viste que es todo ordenado. Pero bueno, yo tengo una mente muy ordenada, todo muy... Entonces, cuando yo estudio, lo pruebo y luego lo comparto. Y lo doy de una forma para que el otro le llegue bien y lo pueda integrar. Y lo pueda recibir y recordar. Por eso se llama escuela de sabiduría. No porque yo sea sabia, no. Yo te activo tu sabiduría a través de los procesos que hay ahí. Pero la sabiduría ya la tienen ellos. Entonces, la historia de la humanidad, Janet, ha pasado ya por hambrunas, por guerras, por violencias, por fanatismos. Necesitamos dar un salto y tenemos 7 años. Eso sí que lo hablamos aparte. Entonces tenemos que dar un salto. Tenemos 7 años para dar un salto colectivo. Y los abogados son fundamentales para este salto. Son fundamentales porque si no, si nos vamos a dejar en el campo los que alimentan las guerras, los que alimentan la división. Y no porque esté mal, sino porque si nosotros no queremos alimentar la división y la guerra, tenemos que hacer eso ahí adentro. Totalmente, y me encanta, es muy motivador y nada más, no me quiero ir sin tocar un último tema que también me fascinó, digo, podríamos estar aquí horas tú y yo platicando, pero este término, así cuando lo dijiste, yo dije, wow, los contratos conscientes. Un abogado holístico hace contratos conscientes. Platícanos un poquito, Ros, qué es para ti un contrato consciente y cómo se diferencia de un contrato tradicional. Tradicional, bueno, el contrato tradicional es muy simple, copio y pego. Y veo todo lo malo que te puede pasar y cómo hago para cubrirme con todo lo malo que puede pasar. Estoy mirando lo malo, ¿sí? Los contratos conscientes tienen una metodología, Janet, que los creó una mujer de Estados Unidos que se llama Kim Wright. Tiene una metodología, hay abogados muy poquitos formados en contratos conscientes, yo me formé también, pero el contrato consciente básicamente tiene que ver con una conversación, con una identificación de valores, de propósito. No es el típico valor y propósito marketinero, es, ok, ¿qué es lo que quiero cubrir? O sea, se juntan las partes con el abogado, que es un facilitador, casi un coach, ¿sí? Y empiezan a ver
este negocio, ¿por qué lo queremos hacer? ¿Para qué lo queremos hacer? ¿Cuál es mi propósito personal? ¿Cuál es el propósito personal de mi socio? ¿Cuál es el propósito colectivo del grupo? Ha pasado, hay contratos conscientes, como tiene un proceso, que vos sabés que luego de que hacen el proceso, hay dos socios que se van. Ah, no, no, yo en realidad creí que era esto. Entonces, antes de que se forme, y quedan, te invento, habían 5. 2, cuando hacen el contrato, el proceso, dicen, no, en realidad yo me imaginaba tal cosa, así que me voy. Bueno, y se quedan los 3 que sí están en línea. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque están evitando un conflicto futuro. Sí, la misma intención y la misma energía atrae a los que tiene que atraer y rechaza a los que no. Y vas entendiendo por qué esos no, y qué es lo que ellos estaban mirando que el otro no miraba. Y luego hay unas cosas muy lindas que se llaman cláusulas de paz, que es en caso que tengamos conflictos, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a conversar? Nos mandamos, hacemos una reunión, o sea, son conversaciones difíciles, ¿cómo preparamos? Y lo escribimos antes. ¿Cómo me gusta que me comunique? Y por WhatsApp, por mail, o sea, hay todo, y son contratos totalmente artesanales, no copiamos y pegamos nada, nada. Y te voy a contar algo, Janet, en la pandemia, que imagínate en la pandemia la cantidad de contratos que colapsaron, y aparte no había tribunales, todo era fuerza mayor y qué sé yo, era un lío. En los casos de que habían alquileres, ¿no? Yo supe por los alquileres, con contratos conscientes no tuvieron ningún problema nadie en poder conversar y repactar lo que tenían que repactar, acomodándose a estas nuevas circunstancias inesperadas. Los que no tenían contratos conscientes, que tenían los contratos para un mundo rígido y estructurado, desastres. No tenían dónde reclamar, cómo reclamar, querían reclamar, estaban enojados. Pero los que hicieron contratos conscientes pudieron todos reescribir su contrato. Todos. Entonces, lo de los contratos conscientes tiene que ver con las personas que eligen hacer un negocio juntos o lo que sea, que tengan que escribir, lo trabajan con un abogado que es un facilitador en contratos conscientes y van haciendo un procedimiento para ir construyendo ese contrato juntos y poder identificar qué cosas les podría preocupar, qué cosas les daría más confianza, qué necesitan para... y se va construyendo juntos. Es una construcción, es un proceso. No es que te paso la cláusula y mirala y... No, no, es un trabajo conjunto, ¿sí? Que te puede llevar 2, 3 reuniones y ahí queda ese contrato consciente. Es precioso porque aparte cada uno declara realmente por qué está haciendo lo que está haciendo, para qué lo está haciendo, cuál es su intención, qué le gustaría que... O sea, hay unas declaraciones ahí muy profundas, ¿sí? Es muy lindo. Y esto también, Rod, me trae a, pues esto que decías de la desconfianza, ¿no? Es curioso, pero ahora que justo estuvimos en Perú, luego pude ir a Machu Picchu y pues escuchar de nuevo como esta historia, ¿no? De la conquista y de todo y sin querer creo también nos tenemos que salir un poco de la víctima de haber sido conquistados, ¿no? Pero curioso porque decían, no es que antes no sabían, o sea, las culturas indígenas, digamos, no sabían lo que era robar, ¿no? O sea, que les roben, que los engañen, ¿no? Y me viene como antes, pues, los acuerdos se hacían porque la palabra valía, ¿no? Y no había contratos porque era, yo te daba mi palabra y la palabra era lo más, ¿no? Y de pronto, pues transicionamos a un sistema de desconfianza, de engaño, de fregarte al otro, ¿no? En donde como la palabra ya no vale, pues de pronto viene y empieza a construirse este sistema legal con base en de contratos y todo, no en plasmar acuerdos, sino como decías, con base, o sea, está basado en la... Formar, en reforzar la desconfianza. Exacto, y de pronto hay estos estudios que hacen de los países más desconfiados y, por ejemplo, México y algunos países latinoamericanos salen con uno de los países con los mayores índices de desconfianza, ¿no? Entonces, sin duda, creo que ese es un gran reto y por eso también llamamos a más abogados, ahora sí que este es un llamado a que los abogados se capaciten si es que te resuena en tu alma y en tu corazón esto porque es cómo podemos salir
este sistema de desconfianza que a veces, aunque uno haga trabajo personal y todo, inevitablemente venimos a veces criados en este sistema, ¿no? En este sistema pues de abuso, de muchas cosas que creo que sí es un trabajo constante poder salir de esas dinámicas, también los que somos líderes, jefes o los que son papás, ¿no? O sea, porque tiene un efecto, también tu cambio va a tener un efecto en todos aquellos que trabajan contigo, ¿no? Entonces, me encanta, Rod, pues vamos a cerrar, si quieres cerrar con algún mensaje final para toda la audiencia que nos escucha. Sí, el mensaje, gracias Janet. Primero, gracias a vos por este espacio, te agradezco un montón. Y el mensaje para los abogados es: no se vayan. Los que son abogados conscientes o que sienten que tienen una misión, un propósito, y el sistema que está ya no les hace sentido, ya sea que estés en el Poder Judicial, fuera del Poder Judicial, en empresa, solo, no importa, en donde sea, construyamos juntos una nueva abogacía, porque estamos construyendo juntos. No es que, o sea, yo como que empecé una parte, pero en realidad tenemos que construir juntos, porque van a haber muchas sabidurías de distintos tipos de colegas de una vez que se activan y sacan su sabiduría, construyamos juntos y una nueva abogacía para Latinoamérica y para España, ¿sí? O sea, construyámosla. Ese es el mensaje. Me encanta, Rod, muchísimas gracias. Y nada más para compartir, pueden encontrar también a Rosana Abril en su escuela de sabiduría. La página es rosanabril.com. Y bueno, pues también estás como Rosana Abril en LinkedIn, en diferentes redes sociales que con gusto también se las pondremos a la audiencia en las descripciones de este podcast. Y bueno, pues en verdad muchísimas gracias. Una gran inspiración tenerte aquí y recordarnos que sí es posible tener una nueva abogacía holística para construir juntos este nuevo orden, esta nueva humanidad, esta nueva forma de crear acuerdos, de resolver conflictos. Así que muchas gracias, Ros, muchas gracias a toda la audiencia de Abogados Digitales que se nos conectaron a este episodio. Y tendremos también preparadas actividades en México cuando podamos tener a Rosana, así que síganos en Abogado Digital porque estaremos creando espacios para también los que estén interesados en empezar a tener esta experiencia y a capacitarse con estos talleres. Gracias por acompañarnos en este episodio de LegalX, un podcast de Abogado Digital. Si te gustó nuestro contenido, comparte este episodio en tus redes sociales y déjanos un review o comentario en Spotify y YouTube. Esto nos ayudará a llegar a más personas y abogados digitales como tú y así cumplir nuestra misión de colaborar a construir el nuevo ecosistema de la gestión legal en Latinoamérica. También nos puedes escribir por correo electrónico con tus ideas, comentarios, feedback o cualquier otro tema que te gustaría escuchar en este podcast. Nuestro correo es soy@abogadodigital.lat. No olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos episodios llenos de innovación legal. Nos escuchamos en el próximo episodio.